Muy buenas, amigos contertulios. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast de Volantín de Cuero. Hemos vuelto. 3 semanas. 3 semanas que no nos veíamos. Claro. Es que no estábamos aquí, en verdad. Claro, habíamos... Salimos, tuvimos una salida. André hizo un pregunta y respuesta la semana pasada porque yo estaba un poquito mal de salud. Se hizo cargo, se quedó con todo el dinero. Así es. Así es. Así Muchas es. gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Bueno, André, ¿quién viene hoy? Rosamel del Valle, volviendo a la poesía. Volvemos a la poesía, André. Volviendo a la poesía. Podcast número, por favor. 16. 16. Ay, una eternidad. No, si eran 10, ¿no? Perpetuo. Bueno, Rosamel del Valle, ¿cómo estás, Andrés? Mejor dicho. Bien, con un poco de sueño, pero bien. Hoy estamos muy temprano. Llegué tarde, me reta porque llegué tarde. Es que usted sabe, en marzo, mucha gente en las micros, mucha gente en la calle. Pero bueno, estamos aquí. Estamos bien. Por favor, Andrés. Rosamel del Valle. ¿Qué te pareció a ti? Bien, me pareció bien. ¿Te gustó? Me dejó que desear. Tengo que decirlo, me dejó que desear. Yo esperaba un poquito más, tal vez. O sea, es que no es una corriente que me gusta mucho, el Dada. Claro, es que no sabría decirte una corriente sobre él, lo vamos a hablar, pero es bastante cambiante, pero decir. Sí, explorador. varía de vanguardista, vanguardista. Aventurero. Bueno, vamos con la biografía así al grano, ¿te Andrés, parece? Rosamel del Valle. Ah, el Orfista del Por Pacífico. favor, siempre le ponemos El un Orfista sobrenombre. Este nombre lo sacamos de un diario. Bueno, lo sacaste tú de un diario, si no me equivoco, ¿no? Creo que sí. Sí. ¿O fuiste tú? No, Creo que fue un diario, fue un sí. diario. Era un sobrenombre que le puso un encabezado del diario. Perfecto. Ya, vamos bien. Estamos bien. Bueno, escritor, polígrafo, poeta, traductor, editor, también trabajó de linotipista. Linotipista. Sí, sí. Periodista, novelista, cuentista, funcionario de correos, entre otros, ¿no? Bueno, ahí trabajó con la ONU, Sí. ahí estuvo haciendo varias cosas. fue De parte- reportero hizo harto, aparte de escribir, ¿no? Varias. Nace en Curacaví el 13 de noviembre de 1901, posteriormente viaja a Santiago. Con la muerte de su padre en 1918 abandonó sus estudios para asumir la mantención de su madre y sus numerosos hermanos. En 1920 publica su primer libro, Los Poemas Lunados, que se cuenta que desaparecieron de las librerías de la nada. después de haberlos publicado. En Memoria Chilena, en Wikipedia, dice que se presunta que él lo había sacado de las Que librerías. él mismo fue. Y en este libro de María Eugenia Urrutia lo corrobora. Dice Claro, que él fue quien sacó los libros de las librerías porque había pasado una etapa, justo comenzó una etapa vanguardista y dijo, Claro. "Ya, no me gusta lo que escribí". Así es. En 1920, junto a Juan Florit, creo que se dice, J. Morga Bustamante y Homero Arce funda la revista vanguardista Ariel, ¿no? Aparte de la revista, crean su grupo, ¿no? Claro, Pues un Ariel, tipo de grupo. vanguardista, que se cuenta que su primer manifiesto lo tiraron a las vías del tren y... Bastante performático. Performática. ¿no? Es como su etapa performática, Ariel. Claro, ¿no? o sea, es que. Pero fue eso, más Es que que todo. es joven. Sí. Siempre hablamos de eso, que es joven, también en su época rebelde. Sí, imagínate que en 1920 tiene 19 años. 19 años. En 1923 conoce al poeta Humberto Díaz Casanueva, de quien será amigo toda la vida, ¿no? Se dice que Casanueva es el mejor crítico también de Rosamel y viceversa, ¿no? Claro. Entre ellos siempre hay cartas y de todo, ¿no? Después en 1926 publica Mirador, en el 26 publica la revista Panorama, que es una revista que saca posteriormente de la revista Ariel, que tiene solamente 2 publicaciones Ariel, y Panorama también solamente tiene 2. Publica en 1929, publica País Blanco y Negro. En el 37 es miembro del fundador de la Alianza de Intelectuales de Chile. En el 44 publica su poemario más famoso, Orfeo. Voy a mostrar, por favor. Este es Orfeo. Bueno, esta es una Restauración. restauración, sí. En el 46 publica su libro de cuentos Las llaves invisibles. Después contratado como funcionario de la Oficina de Publicaciones de la ONU en Nueva York, emigra a Estados Unidos gracias a su amigo Casanueva. Le hablan a Casanueva que están intentando buscar, digamos, no sé si una especie de embajador, pero sí
traer personas de todos los países para ir formando algo, y Casanueva recomienda... es funcionario de corrector de pruebas. De corrector de pruebas. Bueno, Casanueva recomienda a Rosamel, ¿no? Uh-huh. En el 49 publica El joven olvido. En el 52 publica Fuego y ceremonias. En el 56 publica La visión comunicable. En el 59 publica su ensayo sobre la poesía de Humberto Díaz Casanueva, La nueva violencia creadora. En el 62, a fines del año, regresa a Chile y se establece junto a su esposa en Santiago. Bueno, él vuelve porque se dice que premonitoriamente entiende que va a morir y quiere volver a Chile, y ahí publica Adiós Enigma Tornasol. ¿Se lo pueden mostrar? Y bueno, muere en Santiago el 22 de septiembre, ¿no? Yes. Posteriormente se publica su novela en el 1930, Eva y la fuga. Se publica su novela de 1930, pero se publica posteriormente, en 1970. En el 83 se publica su novela Elina Aroma Terrestre, escrita entre el 28 y el 40. Y en 2009 fue su última publicación, o que se corrobora en Memoria Chilena, esos son los datos, que sale Brigia o El olvido. Me parece. Fuera de eso, obviamente, se han publicado estudios como Rosamel del Valle, poeta órfico. Y hay y más publicaciones. Hay ¿cómo se llama esto? Un estudio de su, no sé si su obra, pero sí de un poema de él en Memoria Chilena también. Que lo voy a buscar ahora mismo, perdón. Que lo venía leyendo en el celular cuando venía hacia acá. Es este. Hartos estudios se le han hecho a Rosamel. Sí, es un gran poeta. Es el mismo de María Eugenia Urrutia, mira. ¿Sí? El corazón sumergido se llama. Sí, está en PDF, por lo menos en Memoria Chilena, sí. Más pequeño, son 9 páginas, no el libro entero, pero habla sobre la poesía de Rosamel. Uh-huh. Bueno, obras cumbres, los poemas lunados, como dijiste, su primera obra que quiso eliminar, como lo dice María Eugenia Urrutia en su libro, que quiso eliminar y sacó todos los libros de la biblioteca, de la librería. Inclusive se dice que cuando le hacían antología o recapitulaciones sobre su obra, él la sacaba para que no se publicase que él lo había hecho nunca. Increíble. Bueno, también está su obra Mirador, País Blanco y Negro, libro poesía, como él lo dijo, y Orfeo, que es su obra cumbre, se podría decir, su obra más grande, más selecta, la más leída. Bueno, nosotros tenemos una edición restaurada, como dijimos, del año 64, si no me equivoco. Se puede ver aquí, una muy bonita. Y también El joven olvido, El corazón descrito y Adiós Enigma Tornasol, que es el que tenemos también nosotros. Bueno, cabe decir que estos libros no son nuestros. Claro, son de la... No son nuestros, son de la universidad... ¿Cuánto era esta? De la Silva Enríquez. Universidad Silva Enríquez. Este también es del año 67. Bastante antiguos los libros, pero qué bueno que estén. Bueno, influencias, Andrei. Edgar Allan Poe. Como tú lo dijiste, su amigo Humberto Díaz Casanueva. El creador del creacionismo. Vicente Huidobro. Baudelaire. Walt Whitman también. Sí. Hay toques de Walt Whitman. Pero es que Walt Whitman está en la mayoría de los poetas. Y le dedico algunos poemas también a Whitman. ¿Sí? Le dedico un poema a Walt Whitman. Que en esos tiempos, bueno, igual posterior a él, es muy, muy típico dedicar un poema. Por ejemplo, a Casanueva le dedica un poema, ¿no? Cartelier también hacía eso mucho, le dedicaba los poemas. Era algo bastante acostumbrado a escribir poemas referentes Yo tengo un problema con ese tipo de poemas. A tus referentes. ¿Por qué? Como te dije antes de que empezáramos, estaba leyendo a Carlos de Roca. Y tiene como 3 poemas hacia Rimbaud, a Arthur Rimbaud, que no me gustan, no me terminan de gustar a mí, por lo menos. A mí depende del autor, más que sea algo... No, claro, obvio. Por ejemplo, hay uno de Telier, a Teófilo Cid. Claro. Hay uno de Telier que se llama Teófilo Cid. Por ejemplo, me gusta más cuando es como un escrito más que un poema, no sé si me entiendes. Porque bueno, Teófilo también tiene un escrito sobre Carlos de Roca que me gustó mucho, que está en la portada detrás del libro que te mostré. Bueno, Gabriela Mistral, Pablo Neruda y a Antonin o Antoni. Anthony Artois. Antonin o Antoni. Déjame ver lo que aquí tiene una cita.
Y Virgilio. Antonina Artaud. Antonino Artaud. Y Virgilio, tenés toda la razón. Lo bueno, todo bueno, lo vas a decir ahora en influencia. Y bueno, influencia aparte, ¿no? La vanguardia, el dadaísmo, el modernismo, el surrealismo, el creacionismo, el simbolismo, la metafísica, lo órfico, lo neogreco-romano. Lo neorromántico, lo greco-romano. Neogreco-romano. Es que aquí está mal. ¿Está mal? Esto es Greco-romano y el neorromanticismo. Sí. Y bueno, André, y el flaneur. El flaneur. Y Estados Unidos también. Bueno, tiene como ¿cuántos poemas Estados Unidos? Sí, Que estoy en la... Casi que se decía que, bueno, no sé, en el documental que está de Rosamel en YouTube. Ya, sí, hay un... Sí, está recomendado, lo voy a recomendar después. Uno de los que exponen dice que casi que era como una tarea, porque dice, bueno, estoy en Estados Unidos, voy a ir a ver la tumba de Poe, por ejemplo. Y le escribo a Poe. Voy a ir a la montaña, escribo sobre la montaña. Hay una carta que dice sobre el Empire State. Sí, ¿no? salgo a la calle. Salgo al balcón, Sí, veo el Empire State y reconozco al dios este que nadie tiene su nombre, el dios de los poetas. Claro. Bueno, el flaneur. El flaneur. Palabra francés, flaneur, supongo. Flaneur. Supongo que significa caminante, paseante, si no me equivoco. Paseante. Que es como la bohemia antes de la bohemia. Claro, es un estilo. Un estilo que pone Baudelaire, que también fuera de un estilo que es solamente ser paciente, sino el cómo uno recibe la influencia externa hacia el escrito. Claro. ¿No? O sea, como uno tiene que estar en una eterna marcha para poder recibir lo que sucede en el mundo y así poder es algo más artístico, claro, que la bohemia. Como fuera del escritorio, ¿no? Eso es, salir del escritorio para saber lo que es la contingencia real, lo que es sentirse un outsider. Claro, ¿no? y vivir la poesía, lo que dice Baudelaire. Y esto del flaneur, Sí, se dice así, flaneur. Somos medio, no sé, no sabemos medio hablar. chileno. No sé ni hablar. ¿Ya? Era algo que incluso en el documental sale que todos los poetas querían ser estos poetas de capa, ¿no? Poetas de sombrero y de capa. Y como conde. Claro, que querían ir por las calles, Sí. los bares. Y es algo que en la poesía chilena pensamos que él nace en 1901, ¿no? Y que es algo que retoma Teófilo, que lo hace el mismo Carlos de Roca. Carlos de Roca, que lo hace Tellier, que lo hace el mismo Humberto Casanueva. Entonces, y es una, ¿cómo se llama? Una corriente que que es muy fuerte en Chile hasta la dictadura. Claro, sí. sí. En la dictadura se rompen esos espacios y vuelve la misma Estela Díaz Barín, ¿no? Estela también está antes de igual. ¿Ah? Estela también estuvo antes. Sí, por eso todo esto intentan ser, o sea, son flaneurs, ¿no? Sí, y cuando pasa la dictadura como que todos quieren, ¿dónde quedaron esos espacios que donde nosotros paseamos, sí. ¿no? Los bares, los cafés. Claro, el Haití, el Café Brasil, el bar La Unión, el Don Bosco. el Don Bosco. El Bosco, perdón. Don Bosco. Don Bosco. Yo digo sí, el Don Bosco. Ese es el Don mi amigo. El Bosco. El colegio Don Bosco. Bueno, empecé con su vida, padre. Bueno. ¿Quieres? Sí, gracias. Bueno, viaja a Santiago, su primer estudio y la muerte de su padre, ¿no? Claro, esto es su infancia casi. Y ¿cómo se llama? Adolescencia, perdón. Claro. Infancia y adolescencia. Viene de Curacaví. Sí, no muy lejos de Santiago, 1 hora y media. Una cosa así. Pero bueno. Igual pensemos que en 1901. Bueno, él nace en 1901. Entonces, muere su padre, él tiene 17 años cuando muere su padre y deja los estudios por comenzar a trabajar y empieza de linotipista. Linotipista y tiene su primer acercamiento con las editoriales. Al final eso hace, ¿no? Se dedica, obviamente, no a publicar lo suyo, sino a trabajar publicando otras, claro, sea revista, sea diario, sea lo que se necesite en el momento. Un ¿no? trabajador de la empresa, pongámosle una cosa así. O sea, bueno, ahí trabaja en editoriales, donde estuvo su primer acercamiento a la literatura. Bueno, se llama... Ah, claro. Tiene otro nombre, lo dejó. Lo pusimos. Ahí está. Se llama Moisés Filadelfio Gutiérrez. Ese es su nombre real, ¿no? Su nombre real, y como dijimos al principio, a los 19 años publica su primer libro, Los Poemas Lunados, si me equivoco. Los Poemas Lunados. Los Poemas Lunados. Y dice, ¿con qué firmo? No quiero firmar con mi nombre.
Sí, no. Y bueno, cambia su nombre por una cosa muy romántica. Qué romántico. Qué lindo, amoroso el niño. Porque tuvo una pareja cuando joven que se Un llamaba amorío. Claro. Rosamelia, si no me equivoco. Lo tenemos aquí. No creo que no, creo que lo pusimos. Pero se llama Rosamelia del Valle Ríos, una cosa así. Entonces él tomó su nombre y firmó como Rosamel del Valle. Y se quedó así. Extraño, ¿no? Sí. Oye, a ver si no sé, pensamos en quién va a ser el nombre. Gabriela, Pablo. Marcela Paz, Pablo, Barquero, que es lo que Barquero. vimos, ¿no? Ujú. ¿Quién más se cambió el apellido? Yo creo que todos dirían Teófilo Cid, pero Teófilo se llama así. El ¿Quién se apellido. cambió el apellido? Hace poco lo vimos. Lemebel. Lemebel. Lemebel también. O sea, se... El del Papa Orlando. Claro. Enrique le se llama Enrique, creo, ¿no? Sí. Bueno, es bastante común. ¿Sabéis de quién me estaba confundiendo? El primer premio nacional de literatura. Pedro de Oña. No, Nacional Nacional. de Literatura. No sé quién es. Lo íbamos a hacer. Augusto Almar. Augusto Dalmar, Augusto eso, que Dalmar se había cambiado el apellido porque tenía un Sí. problema con su padre. Augusto Entonces ahí Dalmar. pero eso estaba pensando que ya lo habíamos hecho, pero al final Sí. no lo hicimos, hicimos a Rosamel. Se viene Augusto. Sí, Augusto Dalmar. Pero antes una sorpresa. Bueno, ¿qué estaba hablando? De su sobrenombre. Sí, Pues, bueno, bastante común, como digo, ¿no? cambiarse el nombre. Sí, claro. bastante común. Ponerse un alias más que alias. Claro, pero el hecho del por cuál, o sea, no el hecho, sino por quién, ¿no? Claro. O sea, pues se puede decir que su primer amor lo marcó, no sé. Pero qué extraño, ¿no? Sí, Sí, me parece extraño, ¿no? Pero acá, original. Original, sí, también original. Vanguardista. Bueno, sigamos. Bueno, como dijiste, crea la revista Vanguardista Ariel, con Fenelon Arce, Homero Arce, Gerardo Moraga Bustamante, Juan Florit y el artista plástico Efraín Estrada Gómez. Claro, él era el quien ilustraba la Claro, revista. que él hizo la primera portada de la revista. Bueno, hay un artículo de una plana, si mal no me equivoco, sobre la revista Ariel en Memoria Chilena también. Era esto, mostrar vanguardias, publicarse y publicarlo, por lo que fueron muy criticados. Sí, posteriormente Fueron criticados por fueron publicarse. porque en la misma hicieron una antología que era como los nuevos poetas de... Claro, eso era, Era verdad, como- no era la revista en sí. Los nuevos poetas. Era dentro de la revista. Fue dentro de la Era revista. como una antología de poetas. Sí, los que nuevos hicieron así poetas como del siglo XX. los nuevos poetas. ¿Cachai? Ujú. Esa era como no primicia. el título, pero sí La primicia. la premisa. Entonces, ellos se incluyen en la antología. Claro, Ya, los y critican. después posteriormente los critican porque se incluyeron. Ujú. Y bueno, algunos dicen que pidieron disculpas a ciertos autores dentro de, otros no. Ujú, Pero bueno, fueron criticados. Y voy a dar una pequeña cita sobre esto. ujú. Dice, después del segundo número, la revista no volvió a salir. Los kiosqueros, dice Homero Arce, preocupados de vender el Peneca, no se interesaron en la venta de la revista. Pero Rosamel no desmayó. Publicó enseguida su revista Panorama. Las ediciones Panoramas en las que apareció el libro de poemas Mirador de 1926. No parece. Entonces, claro, está el Peneca. Los kiosqueros no tenían ninguna Sí. intención en vender la revista de... Claro, y se menciona el Peneca porque en el Peneca participaron muchos escritores. Claro. Hasta Neruda no estuvo en el Peneca, estuvo en la otra que no me acuerdo cómo se llama, Aguas Calientes, una cosa así. No recuerdo en este momento. Pero habían hartos escritores que empezaban en el Peneca, ¿no? Y él no estuvo. Y hablando de críticas, me acordé, nuestro amigo Hernán Díaz ¿cómo era? No me acuerdo. Alone criticó a Ariel. Ariel, A la revista sí. Ariel. Y para colmo, Para la sorpresa de todos. Para la sorpresa de todos, dijo cosas buenas. No tenemos la cita, no la podemos No la encontrar. encontramos. Pero el mismo Florit, si no me equivoco, es el que lo dice, que le hizo una crítica muy buena a la revista Ariel. Que nunca hubiese Impensado. imaginado que lo hubiese sido amigable con la Claro, revista Ariel. Me impensado. suena como eran medios performáticos, ¿no? Extraño que Claro, le haya Alon dado que- el visto bueno. Alon que en medio... Pero bueno. Estoy tomando todo yo. Sigamos. Su amistad con Humberto Díaz Casanova, empecemos con su amistad. Bueno, comienzan una amistad, incluso, por ejemplo, aquí aparece un dibujo que le hizo Carreño y que
Casanueva le hace un poema a este dibujo que le hace. Bueno, fue una amistad de toda la vida. Se dice que eran contemporáneos porque los dos eran como vanguardistas, ¿no? Tenían todo esto de lo órfico. Claro. Casanueva también era muy de lo órfico. Eran muy amigos, ¿no? Eran más, Exacto, era una hermandad. Una hermandad, sí. Estábamos revisando en Biblioteca Nacional Digital cartas, telegramas entre ellos dos, miles, como 3 páginas de puras cartas entre ellos. En el documental de YouTube, que es muy interesante cómo lo manejan, porque como que la línea de tiempo va marcada por las cartas de Rosamel con Casanueva. Y te hablan inglés de repente. Estoy estudiando inglés, pero me siento very bad. Very bad. Amigo mío. Sí, una amistad muy buena, no constructiva. Claro. Realmente. Y Casanueva es quien le consigue la pega a Rosamel. Claro, y lo recomienda. Claro, y se escribe mucho porque Rosamel está solo, literalmente, en Estados Unidos. Sí, pues está solo. Está literalmente solo. Aunque ahí conoce a su esposa, a la Teresa. La Teresa. Teresa, no sé cómo se llama. Teresa. Bueno, más rato lo vamos a... No, sí. Bueno, emigra a Estados Unidos, como tú dijiste, por Humberto Díaz Casanueva, como rector de pruebas de la ONU, y aquí empieza o sea, no sé si empieza, yo creo que esto de la búsqueda vanguardista se empieza como a ir de embajada, ya, ¿no? Se me escapó algo que va conectado con lo tuyo. En la revista Ariel, si es que encuentro la cita más rato cuando converses tú, la digo. Una de las intenciones era decir, vamos a asustar a los burgueses. Literalmente, vamos a asustar a los burgueses con sus lecturas clásicas. Porque hay más cosas que lo clásico. Se está haciendo ahora, ¿no? La vanguardia. Claro. Entonces empieza este mundo de la vanguardia. Que después, posteriormente, Rosamel empieza a hablar el clásico. Incluso cuando en Tornasol. El greco-romano, ¿no? Claro, en Tornasol dice, por fin me voy a ir a... No lo dice en el libro, pero se habla cuando está escribiendo Tornasol. Cuando moriré no tengo miedo de morir porque iré al cielo y veré a Virgilio y veré a Poe, ¿no? Entonces, claro, se ve como esa evolución que tiene, ¿no? Desde no sé si borrar lo clásico, pero sí decir, hay algo más que lo clásico, pero vuelve él a todo esto del órfico, del griego. No lo tapa. Claro. Existe, ¿no? Claro, no es tapar el sol con el dedo, que se dice. Exacto. Que la mayoría de vanguardistas dice, no hay nada. O esto es malo. Sí. Incluso se ve... Una cosa que a la gente le gustaba mucho de toda esta... cuando fue de corrector de pruebas, casi que terminó trabajando de reportero más que otra cosa. Entonces, iba a la tumba de Poe y hablaba sobre Poe, pero lo decía como si le estuviese escribiendo la carta a un amigo. Eso también era muy interesante para los lectores, se decía en el diario. Porque era como si... ¿Cómo nosotros decimos? Una junta, una charla entre amigos, ¿no? Entonces, esa era la gracia también de su columna, porque también hacía mucha columna. Sí. Entonces, ayer fui a la toma, como ahora se hacen esto en YouTube, ¿no? No sé, vamos al museo. Ayer estuvimos en el museo. Sí, claro. Entonces, esa era como una especie de columna, entonces lo hacía muy amigable y a la gente le gustaba mucho. Pensar que cuando Rosamel va a Estados Unidos, recién ve las teles. Hay teles que están en las casas, porque en Chile no había tele en las casas, no era algo normal. Pues entonces dice, oye, qué increíble que es tener tele. Y bueno, estamos después de un periodo de guerra, entonces... claro, es bastante fácil sorprenderse. Exacto, y era un mundo muy distinto a Chile. Claro, y ahí se entiende su amor por Estados Unidos, sí. Por final, y por Nueva York, si él está en la gran persona, que se llama. Claro, estaba ahí mismo. Pues entonces todo esto escrito que nosotros dijimos antes por algo, quedó maravillado ante tal cosa. Sí. Por ejemplo, se dice que se encontraba con gente que estaba con Gabriela, ¿me entendí? ¿No? Claro, gente Gabriela estaba en Estados Unidos, ¿no? Porque él estuvo casi toda la vida en Estados Unidos. Entonces, que estaba Pombal en las librerías, ¿cachai? Claro. Entonces, le era sorprendente la potencia de que era. Y eso tiene una ambigüedad. Me voy un poco... Dale. Tiene una ambigüedad con su conocimiento, o sea, su... ¿Su poesía? ¿No? Con su pensamiento, porque... exacto. Más que ambigüedad, lo reafirma. Porque Rosamel no era una persona que se publicitara mucho como escritor.
Era, No, era una eso persona bastante buen punto, de bajo buen punto. perfil. Se le compara con Teliera en ese sentido, de que eran personas que se dedicaban a escribir y que querían escribir, no necesariamente estar como en cierta palestra donde habían, en este momento, todo era bajo el tutelo de, por ejemplo, de Huidobro. Claro, Todos los focos estaban en Huidobro. claro. Un presidente Neruda y una Gabriela, como tú dijiste. Y me gustó ese punto que tocaste porque él publica mucho. Muchísimo. Publica mucho, o sea, yo creo, Muchísimo. me atrevería a decir que el que más ha publicado de los que hemos visto, pero no se hace propaganda, no hizo un lanzamiento de un libro, No, así era muy bajo perfil. muy bajo, pero Undertale. undertale, low profile, era muy bajo así, entonces es, a ver, yo creo que me da lo mismo si lo hacen o no lo hacen, ¿no? Pero para ser una persona que publicó tanto y tiene, el reconocimiento lo tiene de la crítica. Sí, el reconocimiento viene más desde la crítica de que de... Que los lectores. Aquí en el Ujú. este librito señala que tuvo muy pocos lectores en comparación a lo que la crítica Claro. lo coloca, ¿no? Y aquí empezamos con otro punto que viene, porque su grandeza es comparada con la de los 4 grandes poetas de Chile. Sí. Como lo dijiste tú, Huidobro, Gabriela, Neruda y De Roca. Que dicen que es el gran poeta latinoamericano también. Hay una cosa que me gusta que dice María Eugenia, que antes, como en la introducción del libro, señala que hay que entender que esta crítica es contextual a la época. Sí. Por lo que ser vanguardista, viniendo desde Chile, desde una potencia poética en ese momento. Lírica. Claro, Lírica. lírica. Pero está Huidobro también con Claro, el claro, mismo, sí. pero era algo increíble por lo que hacía Rosamel. Sí. Porque es fácil ahora, por ejemplo, ver a Rosamel y ver como que quedó entre medio de muchas cosas, ¿no? Entre medio del creacionismo, entre medio del dada, entre medio de lo órfico, Claro que no lo puedes encasillar. entre el medio del modernismo, porque hace un viaje desde el modernismo hacia lo dada, ¿no? Y también el clásico. Claro, pero él sigue escribiendo a lo dada. Sí, o sea, que, Claro, que tome tópicos. Su alegoría es greco-romana. Claro, el tópico puede que sea algo raro, pero la escritura es totalmente dada. Sí. Entonces, voy a volver un poco Dale. sobre... No sé, en Rosamel dice, hay dos poetas hoy geniales en Chile, que es Huidobro y Pablo Neruda. Yes. Y dice, uno pone a cantar los pájaros y otro hace ahogar sus llamas en... Sí, una cosa así, sí. Porque Rosamel no le gustaba el criollismo. Ya. ¿Y quién no estaba haciendo criollismo? Porque pensemos que hay una etapa nomás de Neruda que hace criollismo. Claro. Es una pequeña etapa y no lo hace a lo estilo, por ejemplo, a quien hayamos visto de estas novelistas. Bobal. No, Brunet. 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 No, Con bacon. él está en 1901. Entonces, es bastante cercana a Brunet. Claro. Entonces, y él dice, no me gusta esto del criollismo. Por eso encasillan a la generación del 38. Eso mismo te voy a comentar. Y a Brunet nosotros la sacamos de la generación del 38. Claro, porque no eso- sabíamos de ponerla. y esa como predecesora de la generación. Sí, yo me acuerdo que te dije que a Rosamel lo ponían en una Sí. generación. Creo que era el 38 Era el también. 38. Pero yo creo que nosotros mismos dijimos, pero si lo ponen con los 4 grandes, pues es complicado encasillar. Claro, Es complicado yo lo pondría, encasillarlo. ¿sabes qué? Una cosa que, como lo que hemos estado viendo, que siento que la acción del 38 es bien de vanguardia. ¿Ya? Por eso va como adelante el criollo. Por eso yo creo que entraría Rosamel en la generación. Es que yo creo que hay que empezar a sacar conclusiones nosotros mismos. Sí. ¿no? Y decir que la generación del 38 es un puente. Sí, es un puente a la generación del Es un 50. puente de búsqueda, ¿no? Sí, por eso digo que es vanguardia, ¿cachai? Es que a eso voy. Es que es una vanguardia, porque es un puente entre lo que es el criollismo y lo que se está buscando, ¿no? Exacto, donde llegamos a esta como poesía más existencial fuera del yo en la generación del 50. Claro, o sea, pasamos de los cuentos rusos a la metafísica. Exacto. O sea, un poquito más de búsqueda personal. Rosamel entra en la metapoética, ¿no? Ujú. Entonces, Pero, claro, es tratar de alejarse del criollismo, pero sin taparlo. Sin olvidarlo. claro, igual la generación del 38 es súper anticriollista. Sí. Súper anticriollista, porque es que la vanguardia tiene que
tiene que romper, ¿cachai? No, te puede, a mí, por ejemplo, yo no conecto con la poesía de Rosamel. Yo no conecto, pero entiendo su valor dentro de la cultura, ¿cachai? Porque es una persona que rompió la vanguardia, o sea, se puso a escribir de una forma, volvió con el mito órfico, ¿no? O sea, no es una persona que no tenga ningún estudio ni nada y que dice voy a romperlo por romper y que voy a dejar de hacer criollismo por dejar de hacer criollismo. Una persona que mantiene un estudio greco-romano, es traductor. Hay que pensar de las personas que nosotros hemos hablado de vanguardia. Los mandragorianos que hemos visto, que han sido Raúl Lorena y Teófilo, con el surrealismo, ¿no? Y como lo hemos dicho, ya era un surrealismo bastante... servidumbre, como dice Gonzalo Rojas, ¿no? Paupérrimo, ¿no? Bueno, Gonzalo Rojas también. Gonzalo Rojas dice porque está surrealistas de servidumbre. Surrealistas de servidumbre, sí. Entonces... Y no hemos hablado de Boidoro en este podcast. No nos hemos metido con Boidoro todavía, pero puede que se venga también. Puede ser. Pero bueno, ¿algo más? Sí. Dale. Entonces él va con todo esto de los anticriollos y siente que la poesía en Chile es sectaria. Eso lo dice Rosamel. Dice, no me gusta esta poesía porque es medio criolla y también, si no es criolla, es súper sectaria. ¿En qué sentido lo dice? Dice que el círculo, ¿te acuerdas cuando hablamos de Rodrigo Lira y Enrique Lira? Ya, en ese sentido, sí. En ese sentido. Obviamente es un posterior a Rosamel, pero... que de antes se traía. Claro, porque dice que hay un sentimiento muy patriota hacia la poesía chilena. O sea, el poeta chileno se siente increíblemente enorgullecido de ser chileno y de ser poeta o escritor, ¿no? Claro, entonces, y tener esta poesía, ¿no? Exacto. Entonces dice, a mí no me gusta eso. ¿No? Hay más que eso y no nos podemos poner aquí sectarios y si no es de Chile es malo. Porque él lo dice, o sea, dice, los lectores chilenos dicen, si no es de Chile, es malo. Entonces, como que, y eso le molesta a Rosamel. Y dice, yo no quiero participar dentro de ese mundo. ¿No? Yo voy a publicar porque por el amor a lo que amo las letras. Porque claro, no me abandero. No se abandera. No me abandero. Entonces, y pensar que él está teniendo una corriente distinta en Estados Unidos. Está teniendo una apertura distinta y vuelve con el mito órfico, ¿no? Entonces, pasamos del criollismo a una vuelta hacia lo griego, ¿sabes? Por eso dice, hoy que me voy a morir y volveré con Virgilio, ¿no? Y si volveré con... Me recuerda al final, no lo póstumo, sino lo último que publicó Braulio también, ¿no? Eso mismo. Esa vuelta que tuvo también a lo greco-romano, a lo romano, a los mitos. También vuelve a la poesía de los lares, ¿cierto? Claro, vuelve los lares. Es que pensar que... Exacto. El mitologema, tú vuelve al mito. Vuelve al mitologema. Eso de lo sectario, ¿verdad? Que lo vuelvo a tocar. Para ya cerrar el tema. ¿Sí? Es que es algo sectario, pero como tú lo dijiste, de parte de los lectores y también... No quiero decir de los escritores en sí, porque siempre se ha hablado de que Neruda, que estaba a la cabeza, ¿no? Ayudó a otros escritores a publicarse, que en Argentina, que la revista tanto. Entonces no me gustaría decir que es parte también de los escritores, ¿no? Pero, a ver, son la cabeza. Al fin y al cabo, son la cabeza. Claro, hay mucho más también. O sea, son la cabeza, como tú dices, y bueno, claro, también está esta ayuda de España, que se hace mucho desde Chile, en especial cuando comienza la guerra civil española. Pero yo siento que también es parte desde la crítica. Creo que desde la crítica, con esto de Gabriela Huidobro Neruda, claro, se tomó como... A ver, por algo viene la palabra Chile, país de poetas, ¿no? Me cago eso. Entonces... Sí, pero viéndolo desde la contemporaneidad, porque en su momento, no sé si lo fue, pero tenía tal vez bases como para hacerlo, ¿cachai? Claro. ¿No? Si no era el país de poetas, era uno de los países de poetas. Claro, otro día lo hablábamos, decíamos, poema más reconocido mundialmente. Poema número 15, creo que. ¿Cómo termina? Poema número 15 de Neruda. Y lo buscamos en internet también, dijimos, ¿cuál es el poema más? ¿Cuál será el poema más famoso del mundo? Dijimos, puede ser un maldito. Sí, uno de Shakespeare. Uno de Shakespeare, dramaturgo. Pero escribió soneto.
¿Sí? No Sí. sabía. No me acuerdo. Sí, Me sí. acuerdo que lo estudiábamos a Shakespeare. ¿te acuerdas? Shakespeare, 3 días estuvimos uno de los libros más vendidos sonetos fue uno de Lope de Vega y otro de Shakespeare. Y uno de Andrés Taiba próximamente. No. Bueno, ¿algo más? Bueno, ya hablamos del flaneur. Sí, hablamos del flaneur. Bueno, abajo dice la definición. Lo leemos, ¿por qué Por no? favor. El término flaneur procede del francés y significa paseante o callejero. La palabra flaneur se refiere por tanto a la actividad propia del flaneur, que era vagar por las calles, callejear sin rumbo, sin objetivo, abierto a todas las vicisitudes y las impresiones que salen al paso. ¿Mm? Qué bonito. Qué bonito, no, precioso. No, sí. Lectura. Nos equivocamos, era al revés. Lectura primero, acuérdate. Dale, parte tú, por favor. ¿Parto yo? Sí, ¿lo tienes aquí mismo? Sí, lo puse acá abajito. Lámpara detrás del muro. Ay, no puse de qué libro es. No me acuerdo. No me acuerdo, pero es del... Bueno, tírame. Ya, ahí no, ya, si no, ya. Sí. Si no. Lámpara detrás del muro. Sitiado de vellones en movimiento, imagen que la memoria deja caer. El tiempo nada en un color de atmósfera o vuelo de sombras despiertas. Guiado por lámparas de negro andar, las tribus aparentan descanso en tus huesos. Nada te es familiar si no viene, desde la cascada de ritos de la sangre desaparecida. Piedras de lenguas habitan en tu imagen de siempre, imperturbable cabeza de sonámbulo. Vivo en piel rayada por signos, historias de... Ay, se me fue para arriba, perdón. Todo mal. Toma. No pasa nada, Elías. Historias de muertos en los laberintos del pecho, fantasmas con oído destrozado, fantasmas con pies de aureola, fantasmas sentados en largas raíces, esperas bosques ausentes y minerales de sueño, cascadas de cuello de garza abandonada, raíces que leen su diario bajo tierra, angustia de cielos colgantes que destruyen tu boca, mientras el humo se reclina en hojas de uñas ciegas y pasan coronas de aguas, coronas de soles, coronas de animales asidos a la sangre de los años. Habitante del alba prendida en tus cabellos, habitante de las mañanas que lamen viviendas y sueños, habitante de las tardes, danza de gotas de hilo a hilo, gota a gota, y de la noche con puertas de vidrio abiertas al miedo. Lo elegí Ya. porque una vez te dije con Teófilo, si no me equivoco, esto de frases cortadas que no tienen correlación. Que son ¿sabes? inconexas. Pero en sí tienen algo que ver, ¿no? Claro, en un marco más amplio. Más macro. Sí. Más macro. Tienen su conexión, ¿no? Y bueno, a ver, no es mi favorito de él, pero lo elegí porque son palabras tan fuertes, cada frase es tan fuerte, no sé, por lo sitiado de avión en movimiento, las fantasmas que dijo, las coronas. Ese juego con la misma palabra a mí me encanta. Hay poetas que lo saben hacer y otros que les sale mejor, ¿no? Claro. No quiero decir que no lo saben hacer, pero sí lo hacen mejor otros. Y me recuerda un poco a Telier, ¿no? En algunos sentidos, este uso de palabras tan fuertes que tienen doble sentido, que ocupan, como dijimos, esto, dada se podría decir entre Sí, frases, que al final, como te dije, no es mi favorito, pero sí me gusta el uso de la naturaleza que tiene este texto. De eso justo quería comentarte. No sé si te lo comento ahora o después. Tú vas a hablar sobre su poesía, ¿no? Sí. Entonces hablemoslo después cuando entremos en su obra, ¿ya? Ya, yo voy a leer una pequeña introducción sobre el marco teórico que habla Eugenia. Dice, el libro Poesía, hablando sobre El libro, específicamente, se instala lleno de las nuevas formas poéticas de la poesía de la modernidad, asumiendo de la descritura de la poesía tradicional, la negación de la lógica convencional y de las categorías de espacio y tiempo, la ausencia de Dios. En una época marcada por la devastación de la guerra, 1938, se perfila una constante búsqueda del infinito a través de modos que no convencionales, el deseo de totalidad, el sentimiento de un cristianismo en ruinas, el vacío que deja la búsqueda trascendente de un momento cultural de cuestionamientos de valores, se intenta llenar con la constante búsqueda poética a través de la vertiente órfica. Y una pequeña cosa dice, el pensamiento órfico anhela llegar a un conocimiento absoluto a través de la intuición directa de las cosas, por oposición al pensamiento discursivo. Al mismo tiempo aspira a una visión de totalidad mediante la unión de realidades opuestas. El poeta se perfila como un vate, visionario,
cuya tarea está revestida de rasgos de sacralidad y excepcionalidad. La poesía asume una dimensión profética e iluminada. Al mismo tiempo, se preocupa por los grandes temas metafísicos y busca ciertas constantes que están más allá de lo histórico y de lo cotidiano, tales como la visión de la muerte, la dimensión interna del tiempo y el sentido de la existencia. Sobre esto del periodo entre guerras, Ya. que siento que es muy importante, habla... No lo pusimos en su vida, pero claro. es un aspecto sobre, como tú pusiste, la naturaleza en obra. Esta vuelta al bosque, ¿no? Hay mucha... pasa, no digo que específicamente Rosamel lo haga, sino que creo que lo contiene en ciertas partes. Está... el mundo está siendo destruido, o el mundo fue destruido. Claro. Se dice peyorativamente, pero volvamos al bosque, ¿no? Yeah. Volvamos al bosque, volvamos a la naturaleza, volvamos al mito, porque necesitamos esa refugio. Vuelta, ¿no? Necesitamos ese refugio, y de ahí nace el romanticismo, después viene la Dada, ¿no? Que con la vanguardia destruye... Y pasa, no es solamente con la literatura, pasa con el arte, ¿no? O sea, claro, Pasa desde la obra de arte, desde un aspecto narrativo a un aspecto filosófico. Claro, que recuerda que el Dada es una crítica a la Primera Guerra Mundial también. Claro. No sé. Todo el postulado que hizo Breton. Cuando, por ejemplo, Duchamp, Marcel Duchamp. Flaubert. coloca, no sé, no estoy validando o no validando, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Pone el secador de botellas, un secador de botellas en un museo. Ajá. Se comienza a hablar de que el arte saca la narrativa en pos de la filosofía. Supuestamente partimos con una época donde es más importante lo filosófico que lo narrativo. ¿Ya? Por lo que se va a algo más metafísico, algo más poético dentro del arte plástica, estoy hablando. ¿Ya? ¿No? Y entonces comienza también la corriente literaria Dada, donde intentamos romper esa narrativa. Sí. Por algo, por ejemplo, todos los versos de Rosamel parten con mayúscula. ¿No? Todos los versos de Rosamel, porque son cápsulas, sí. Son cápsulas donde no intenta una narración continua, donde intenta romper lo clásico. Claro, que tiene buena puntuación. Claro. Tiene buena puntuación. A mí me gustaría leer, por ejemplo, la narrativa de Rosamel. Las novelas. Claro, tienen los cuentos. No sé, estas cápsulas que perdón que te corte, estas cápsulas que tú dices, me pasa que es como, es un tomo, no creo decir un toma y daca, pero un toma y toma, ¿no? Pam, 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 sí. te lleno, hasta que pum, te reviento. Y eso es una de las complejidades que tiene la poesía de Rosamel. Porque Rosamel no es un poeta fácil. Es que ya es tedioso en un momento. Sí, llega a ser tedioso porque necesitas constantemente la relectura, constantemente la conexión con el verso anterior, porque no lo conecta directamente, narrativamente, no está conectada la poesía de Rosamel. Entonces, esto es, aparte de eso que tú dices que es tedioso por eso, también es tedioso porque no para, no para, te va llenando y tú dices, pero ya para. Claro. Es como lo que hace Poe en su narrativa, ¿no? Que te pone como en un tipo de péndulo, digamos, que está así. Claro, en un constante aprieto, ¿no? Es que en Poe este terror más psicológico, ¿no? ¿Qué se podría decir? Sí. Eso es lo que hace Rosamel en ese sentido con su como dijiste tú, sus cápsulas de frase. Voy a dar una pequeña cita sobre la crítica de un poeta que hemos visto, de Braulio Arenas. Braulio. Lo perdí. El conocido poeta Braulio Arenas emite un juicio sobre el valor literario de la obra de Rosamel del Valle en una publicación con fecha 24 de septiembre de 1965, encontrada en el fondo biográfico de Raúl Silva Castro en la Biblioteca Nacional. ¿Ya? Al hablar de la obra de Rosamel del Valle dice:
elegante hasta el punto de adelgazar sus palabras como para no completarlas en la feria de vanidades de la literatura. Nueva expresión del lirismo de nuestra patria, desplazaba sus imágenes por una vertiente nunca explorada, echando a vivir un mundo oculto, inquietante y maravilloso, al que constituía para nosotros la savia del surrealismo. Ha dejado una vasta obra de espectacular alcance y que es un sólido fundamento del lirismo contemporáneo. Entonces, claro, es fácil posicionarnos en este momento y ver a Rosamel y poderlo encasillar en cierto espectro, pero pensamos que le está diciendo vanguardia. Está haciendo vanguardia desde un país que no es vanguardista. Podríamos decir fuera de Huidobro y Neruda. Y más tarde en Parra, pero... Claro, pero... podríamos hasta pensar que no sabe lo que está haciendo. Es que yo creo que más que no sabe, está experimentando. Está en un mundo nuevo. Por eso está buscando. Está en una búsqueda. Claro. Uh-huh. Entonces, y lo hace... Hay otra cita que no la voy a encontrar en este momento. Que habla de... No sé, pongamos en comparación a Blake, que Blake genera un mito, crea un mito, obviamente se ancla y se avala de otro. En vez, Rosamel no lo hace. Rosamel ocupa como alegoría el mito. Lo toma, claro. ¿No? Entonces, desde que trabaja lo órfico, es vanguardista en ese momento, porque ya no se estaba ocupando lo greco-romano. Se había ya dejado de ocupar el mito griego como alegoría. Obviamente hay ciertos autores que lo siguen haciendo y lo seguirán haciendo porque es increíble, ¿no? Pero no, lo mismo, no puedes dejarlo fuera. Claro. Pero que lo haya traído de vuelta y de la forma en que lo trajo, porque no lo hizo del lirismo clásico. No. Lo trae desde el Dada. Claro, es que esa es la cosa, la mezcla, ¿no? Yo creo que esa es la vanguardia, en ese sentido. Esa es su vanguardia, ¿no? Claro. Porque sí, hay muchos que lo hacen, ¿no? No vamos a decir que Rosamel es el único que lo hizo en la vida y tal, pero hácelo también, ¿no? Sí, no, y es difícil porque, como me repito, ¿no? Es fácil verlo desde ahora, pero en el momento de que se está haciendo es difícil. Me gusta. Dada, creacionismo, simbolismo, guardia metafísico. Lo romano, Estados Unidos, orfismo. André, ¿explica el mito del Orfeo? El mito de Orfeo. Por favor. El mito de Orfeo. Bueno, está Orfeo, que es un poeta, ¿no? Es quien lleva, no me acuerdo del instrumento, no era un arpa, pero era era un músico. Un bardo, ¿no? Como un bardo, ¿no? Claro. Tiene su pareja y su pareja, se muere, la va a buscar al infierno, ¿no? Es tan buen poeta que lo dejan pasar Caronte lo deja pasar, habla con nadie, lo trae de vuelta y le dicen, puedes, estoy resumiéndolo terriblemente, pero hay un video que vamos a recomendar de la última página que hablan del mito de Orfeo. Entonces le dicen, bueno, te la puedes llevar siempre y cuando no mires hacia atrás. Entonces van de la mano y él no puede no mirar hacia atrás. Entonces la ve y bueno, ella tiene que desaparece, se desvanece porque vuelve al infierno y él queda abatido por su pérdida. Triste, claro, abandonada. Entonces, es el mito de la resurrección, ¿no? El que abatido y empieza solamente a cantar. Que pensamos que poeta no significa escribir poesía, sino claro, en ese momento era un cantante, ¿no? Los poetas eran declamaban, ¿no? Sí, pues tocaban, eran músicos. Claro. Entonces, bueno, solamente hace cosas tristes, vienen las... No recuerdo con la palabra, no es ninfa la palabra, bueno, vienen a intentar seducirlo, no lo logran seducir y lo asesinan. Lo asesina, hay unos cuadros increíbles sobre la muerte de Orfeo y supuestamente ahí él vuelve a reencontrarse con su amada porque él no intenta seducirla y lo matan mientras tocaba para poder contenerlas, que no las mataran y le cortan, paran su música y lo increíble es que supuestamente la cabeza sigue cantando, le cortan la cabeza y la cabeza sigue cantando, se encuentra su instrumento musical en las aguas que después es llevada al Olimpo. Entonces, bueno, el mito de Orfeo es un mito increíble, yo lo estoy resumiendo pésimamente. Es de estudio. Pésimamente lo estoy resumiendo, pero es más o menos para dar una idea de por qué se basa en él
Rosamel, ¿no? Orfeo es una alegoría Un mito. que se toma, muchísimos autores Sí, se mucho, toman mucho, de Orfeo. Hay muchos poetas órficos. Claro, y el orfismo específicamente pasa a ser algo, no sé si la palabra es sectario, no es la palabra hermético. Viene del hermetismo, viene de la dirección lógica de las cosas, ¿no? Entonces, tiene un trasfondo que obviamente se transporta a lo literario y se transporta a lo contextual histórico. No es lo mismo un poeta del orfismo, de lo órfico, de lo griego, Sí. a 1940 que está sacando, Rosamel. 1960 que está publicando Rosamel. Ujú. Pero sí transporta eso hermético al Dada. Claro. Ujú. Eso. Me gustó tu... No sé si me expliqué muy bien, pero para que la gente vaya Claro, a es ver. Es que no va a hablar del mito órfico. No. Claro, es que esa es la cosa. Da para un video entero hablar del mito órfico, esa es la cosa. Sí. Bueno, la vuelta a lo clásico, ya lo hablamos también, ¿no? Sí, el cuerpo. El uso del cuerpo, qué bonito, me gusta el uso del bonito. cuerpo. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Es que, muriendo de nuevo el mito órfico, ¿no? Tú dijiste que la cabeza queda hablando, o sea, cantando la cabeza. Se puede tomar eso de una manera en la... Bueno, lo hace Rosamel, lo toma en sus escritos, ¿no? No sin la cabeza, sino las partes del cuerpo en sí. Sí, tienen una funcionalidad. Las partes del cuerpo funcionan por separado. Eso es la cosa. Que el brazo, que el torso, que la cabeza, todo por separado, los dedos. Entonces, es una cosa del cuerpo bastante... Lo mismo, de lo clásico a lo metafísico, de nuevo. Y una cosa que te... Ay, se me fue. Se me fue. Cuerpo, la cabeza... Se me fue. Bueno, otra cosa que hace Rosamel es que pasa desde la modernidad a lo Dada. Hay una gran diferencia entre el moderno y el Dada. Obviamente está enlazado por una cosa de épocas, pero transportar el Dada a la poesía es algo que posteriormente se ve bastante mal y como se vuelve en una especie de vuelta al mitologema posteriormente a Rosamel, porque Rosamel es vanguardista porque lo hace. Claro. ¿Mm? ¿Qué más vanguardista? ¿no? Entonces, es difícil a la lectura masiva lo que hace Rosamel. No es un poeta que tú no hayas leído poesía y dices, hoy quiero ir a leer a Rosamel, porque incluye muchas lecturas posteriores. Claro, o sea, poeta bastante fuerte, ¿no? Entonces necesitas un caudal literario para poder acercarte a la obra de Rosamel. Y también, a ver, es como raro decir esto, porque uno lo asume, pero tiene un muy buen léxico. Claro. Tiene un muy buen léxico, Rosamel. Que lo hace... Lo dijimos cuando hablamos de su obra al principio, que tiene palabras muy fuertes, frases muy fuertes con doble sentido, que tenés que darle una relectura. Y eso a la mayoría de gente cuando empieza a leer no le gusta. No. Sobre todo si es que uno viene de una poesía lírica, como pasa acá en Chile. Entonces, a eso me llega a pensar lo que le pasó acá en Chile. Y bueno, aparte de que no se publicó, no se hizo propaganda. El mismo. Mira, aquí tengo una cita. Rosamel del Valle no resucitó un mito, sino que simplemente fija una referencia mítica, un apoyo en la magia del subconsciente colectivo, haciendo el viaje mito un símbolo nuevo, tratando de iluminar el destino del hombre actual y organizando de este modo los temas fundamentales de su poesía. Ha llegado así a los arquetipos mágicos, que se encuentran en varios poetas modernos y que es la consecuencia del abandono del individualismo y la sumersión en el sentimiento colectivos primordiales. Pensar que venimos desde el yo, ¿no? Está la poesía tutelar de Huidobro, que es yo como creador, ¿no? Claro, yo soy el Yo Dios. soy el Dios. pequeño Dios. Neruda también habla desde el yo. El Roca poeta. habla desde el yo. Gabriel igual. Gabriel igual. Entonces, vuelve como una poesía apersonal, o impersonal, mejor dicho. Claro, y también tiene estas figuras, no quiero decir figuras literarias, pero sí esto de hablar en tercera persona. De que
el narrador, podríamos decir, sabemos que la poesía no se destaca por un narrador, ¿no? El narrador es cada uno o el autor. Pero el narrador está en tercera persona y te lo hace leerlo de esa manera. Lo que intentan también, creo yo, y por apoyándome en otras críticas, obviamente hay una intención de acercarse a la vida, a la muerte, al tiempo, ¿no? En toda esta metapoesía que intenta ser profética. Sí, pero hay algo en la poesía de los escritos de Rosamel que yo no encontré directamente, que son las imágenes bíblicas. No tiene imágenes bíblicas fuertes, podríamos decir. Es que, claro, aquí, bueno, lo leí, dice directamente que hay un cristianismo en ruinas. Claro, verdad, lo dijiste. Hay un cristianismo en ruinas. Entonces, no hay una fuerte dirección hacia lo bíblico. Y se está alejando del criollismo, que el criollismo tiene toda esta imagen bíblica, en especial desde Chile. Del campesino, de la vida chileno. Es muy, no sé si en otros países, estoy hablando desde mi conocimiento. De lo que nosotros sabemos acá. Entonces, desde el campesino chileno que tiene constantemente la figura de Dios como una figura castigadora del hombre. Castigadora y salvadora, ¿no? Claro. Tiene esa dualidad. La dualidad. Entonces, Rosamel se aleja de eso. No, que está presente, no sé, algunas veces te nombra algún demonio, no sé, pero no es lo principal. No, claro, no es su... Es un cristianismo en ruina. Es un cristianismo en ruina. Uh-huh. ¿Cómo se dice? Propio de su época. Mira, aquí dice, el venezolano Pedro Ugalde, el lenguaje de Del Valle es anterior a toda experiencia fonética y no conoció ni conocerá jamás la retórica, ¿no? Esto que se aleja de lo lírico. Y la poética, de fórmulas que desarrollan en la posterioridad de la poesía de moda. La poesía del Valle es trascendental al poeta. Le llega como una revelación, se le entrega a él como un intermediario, ¿no? Rosamel tiene esto del profeta, sí, donde él no es protagonista de la profetización. Él da el mensaje. Claro, él simplemente... Justo aquí, hablando de esto que hablabas de que son como en cápsula, ¿no? Ya, sí. Su verso era a menudo una señal breve, seca, no le acompañaba ningún halago para el oído ni para los ojos. Lo tedioso. La primera sensación de los lectores era como una viva inquietud, el hallarse de pronto una frontera de un país nuevo. Esa es la cosa, la inquietud de... Me sigue tirando cosas, me mantiene en esto y no termina. Bueno. ¿Qué madre? No sé qué vas a decir, Elías. Negación a la lógica convencional. No, ya lo hemos dicho. Negación a la lógica convencional. Bueno. Rompe con la narrativa. Sí. Eso. Recomendaciones, Elías. Recomendaciones. El documental que está en YouTube. De Rosamel del Valle. 40 minutos. 40 minutos Rosamel del Valle. Y yo recomendaría este. Sí. María Urrutia. Fuera de que sea de Rosamel o no, siento que es un muy buen libro para entender cómo funciona la vanguardia. Una muy buena investigación. O sea, estudio, claro, en especial en Chile. Cómo funciona esta vanguardia. Porque una cosa que se me olvidó mencionar, que lo mencionamos rápidamente, es el neorromántico. Claro, lo dije al principio. Es el neorromántico. Terminemos con eso. El romanticismo, se dice que en Latinoamérica no existe romanticismo. Nosotros decimos que en Chile no existe. Claro. Y no solo nosotros. Claro, o sea, nosotros no. Claro, lo hemos repetido. Sí, lo hemos reiteradamente, lo hemos dicho. Lo hemos parafraseado, Elías. Algunos críticos literarios. ¿Ya? Algunos dicen que me apoyé de un profesor que tuvimos, le pregunté sobre esto también. Me dice que en Argentina hubiera un cierto atisbo de neorromanticismo, ¿no? O del romanticismo tardío, que al final es lo mismo, ¿no? Tardío. Y Rosamel, en sus primeras etapas, se manifiesta casi como un poeta neorromántico. Pensemos que estamos en la tierra baldía. Estamos en el campo. Entonces, ¿a qué romantizar? Si no existe esta guerra contra la literatura clasicista, del clasicismo me refiero, y de esta época de las luces, no puede existir esa contraparte directa del romanticismo en Latinoamérica. Claro. Entonces,
siento que Rosamel parte con esto neorromántico, pasa a la modernidad, destruye su primer libro, pasa al Dada, pasa a lo órfico, pasa a lo greco-romano. Entonces, es una búsqueda, pasa por el creacionismo. En su poesía está constantemente el creacionismo como una imagen viva, el simbolismo. Hay una mezcla muy, muy densa. Sí. Porque no estamos hablando de... Ninguna de las cosas que hemos dicho es narrativa, por decirlo así, que uno vaya a tener una lectura más afín. ¿No? Es un símbolo, es el símbolo que genera hacia el creacionismo, que genera hacia lo alegórico. Una mezcla muy, muy densa. Y que no... Y hay otra cita que dice que a Rosamel no le interesaba el artículo. No le interesaba conectar absolutamente nada dentro de su poesía. O sea, es un poeta complicado, yo diría. Sí, es un poeta mayor que se llama, ¿no? Claro. De esos que no pueden encapsular fácilmente. Me gustó tu conclusión, André. Conclusión. Bueno, entonces recomendar el documental de Rosamel del Valle. Rosamel del Valle. Y Mario Eugenio Urrutia, el estudio sobre el poeta órfico. Anda a buscar el libro porque no está acá, André. Te odio. Bueno, voy a terminar yo solo. Ay. ¿Qué decir? Tenemos sorteo. Ya hay un... No sé si lo dijiste en el video anterior, Andrés, pero hay sorteo. No lo dije. Ya. Estamos ya a mitad de mes. Este video sale el 25 de marzo. Última semana para poder participar en este libro. Un libro de Marta Brunet, Montaña Adentro y otros cuentos. Como siempre estamos haciendo sorteos mensuales. Del primer escritor que hacemos en el mes. Esta fue Marta Brunet, el próximo va a ser... ¿Cómo se lo pueden ganar? Tienen que ir a una de nuestras redes sociales, que es Instagram, que es la más activa. Va a haber un Reels y lo tienen que compartir y etiquetarnos. No. Y si es privado, mandar una foto. No. ¿Y de dónde nos tienen que seguir, Elías? No, espérate, pero André, yo quiero ganar, pero no sé, tengo doble posibilidad. ¿Cómo ¿Puedo? puedes tener doble posibilidad? Por favor. Con nuestro Patreon, por Elías. ¿Patreon? Qué bueno el Patreon, Elías. ¿Qué contiene el Patreon? ¿Lo sabes? No lo sé. Discord del canal. Bibliografía y apuntes sobre el tema de cada semana. El guión. En el Discord está todo eso, sí. Guión. Listado de nuestra recomendación de libros. Colocar tu nombre al final del video. Recomendar el tema de videos posteriores. Y una vez al mes una charla con los lectores del Patreon. Y doble posibilidad de ganar. Y... Esto no es nuestro, lo quiso hacer el editor, pero un día antes tener el video como primicia. En Discord lo pueden ver un día antes. Que no lo he hecho, pero ya. Toda la carta de crítica al moroso. Claro, un agradecimiento a nuestro editor, el moroso. Agradecimiento al moroso. Bueno, y nos tienen que seguir en TikTok, en Facebook, en Instagram, en YouTube, Patreon. en Patreon. Y Spotify. Y Spotify, ¿verdad? Y Spotify. Que hay gente que no escucha yendo a su Por trabajo. favor, ¿puedes cerrar con una frase de Rosamel? Por favor. La tranquilidad es el hada madrina de quien no sabe vivir ni morir. Nada más bellamente ilegal que la poesía. Muchas gracias. Qué bonito. Adiós. Nos vemos. Hasta la próxima.